Bienvenidos a este rincón especial donde el tiempo se detiene y las preocupaciones se desvanecen como niebla matutina. Hoy te invito a un viaje extraordinario al pasado, pero no a batallas épicas ni grandes conquistas, sino a algo mucho más hermoso y reconfortante, la simplicidad de la vida cotidiana. Vamos a adentrarnos en una pequeña aldea romana del siglo I, donde cada gesto tiene su ritmo pausado, donde cada conversación fluye como un arroyo tranquilo y donde la rutina se convierte en una melodía suave que acaricia el alma. En este lugar mágico no hay prisa, no hay sobresaltos, solo la cadencia natural de un día que transcurre como tantos otros, lleno de pequeños momentos que tejen la trama silenciosa de la existencia. Aquí, entre casas de adobe y calles de tierra, descubriremos la belleza oculta en lo ordinario, el encanto secreto de las tareas más simples y la paz profunda que habita en la repetición serena de los días. Si este contenido te ayuda a encontrar esa tranquilidad que tanto buscas, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal, donde cada semana compartimos nuevas historias diseñadas especialmente para acompañarte en esos momentos en los que necesitas desconectar del mundo y conectar contigo mismo. No olvides darle me gusta a este video si te está sirviendo para relajarte. Compártelo con alguien que también necesite un respiro en su día y déjanos un comentario contándonos qué es lo que más te ayuda a encontrar la calma. Activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir cada nueva historia tan pronto como la publiquemos, porque sabemos que estos momentos de paz son preciosos y queremos asegurarnos de que no te pierdas ninguno. Y ahora, cierra los ojos si lo deseas, respira profundamente y déjame llevarte a esa aldea donde el tiempo tiene otro ritmo, donde cada respiración es una invitación a la serenidad y donde la vida transcurre con la dulce lentitud de la miel que gotea desde el panal. El primer rayo de sol apenas asomaba tímidamente por encima de las colinas que rodeaban la pequeña aldea de Aquae Serena. Era un amanecer como tantos otros, sin ninguna particularidad especial, sin nada extraordinario que lo diferenciara de los miles de amaneceres que habían precedido a este momento. La luz dorada se filtraba lentamente entre las ramas de los olivos centenarios que crecían en las afueras del pueblo, creando un juego de sombras y luces que danzaba suavemente con cada brisa matutina. En una de las casas más sencillas de la aldea, construida con adobe y piedras del río cercano, Marcus Flavius comenzaba a despertar del sueño profundo que había disfrutado durante toda la noche. No despertaba por ninguna urgencia, no había alarma alguna que lo obligara a saltar de su lecho de paja, cubierto con mantas de lana tejidas por su esposa. Simplemente, su cuerpo había completado sus horas de descanso necesarias y ahora, de manera natural, sus ojos se abrían lentamente, parpadeando con la pereza característica de quien no tiene prisa alguna por comenzar el día. Marcus se quedó allí tendido durante largos minutos, sintiendo cómo su respiración se acompasaba gradualmente con los sonidos matutinos que llegaban desde el exterior. El canto lejano de un gallo, el murmullo casi imperceptible del viento entre las hojas, el sonido suave y rítmico de las sandalias de alguien que caminaba por la calle empedrada. Todos estos sonidos se mezclaban en una sinfonía cotidiana que no tenía nada de espectacular, pero que poseía esa cualidad hipnótica de las cosas que se repiten día tras día, creando una sensación de continuidad y permanencia que tranquilizaba el espíritu. Marcus extendió lentamente su brazo derecho, sintiendo cómo sus músculos se estiraban después de las horas de inmovilidad nocturna. Cada movimiento era deliberado, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo para realizarlo. Giró la cabeza hacia la izquierda, donde su esposa Julia aún dormía plácidamente, su respiración suave y regular, creando un ritmo constante que se mezclaba armoniosamente con los sonidos del amanecer que se filtraban a través de la pequeña ventana de la habitación. La luz que entraba por esa ventana era todavía tenue, dorada y cálida, proyectando rectángulos luminosos sobre el suelo de barro cocido que habían pulido y encerado tantas veces que ahora brillaba con un lustre suave y mate. Marcus observó durante un rato esos rectángulos de luz, notando cómo cambiaban lentamente de forma
a medida que el sol continuaba su ascenso pausado por el cielo matutino. No había nada particularmente fascinante en esta observación, pero había algo profundamente relajante en presenciar este cambio gradual, esta transformación sutil que ocurría minuto a minuto sin que nadie la forzara o la apresurara. Después de lo que podrían haber sido 10 minutos o quizás 20, Marcus decidió finalmente incorporarse. Lo hizo con la misma lentitud deliberada con la que había estado observando la luz, apoyándose primero en un codo, luego en el otro, y finalmente sentándose en el borde de la cama. Sus pies descalzos tocaron el suelo fresco y se quedó allí sentado durante unos momentos más, sintiendo la temperatura de la tierra bajo sus plantas, una sensación que conocía tan bien que ya formaba parte de su rutina matutina. Desde la cocina, ubicada en la parte trasera de la casa, llegaba el aroma suave del pan que Julia había preparado la noche anterior y que ahora reposaba en su canasta de mimbre, esperando ser desayunado. Este aroma se mezclaba con el olor persistente del aceite de oliva que utilizaban para cocinar, un olor que se había impregnado tanto en las paredes y en los muebles de madera que ya formaba parte de la identidad olfativa de la casa. Era un olor reconfortante, familiar, que hablaba de estabilidad y de rutinas bien establecidas. Marcus se puso en pie lentamente, sintiendo cómo sus articulaciones se ajustaban después del descanso nocturno. Caminó hacia la ventana con pasos pausados y al llegar allí se asomó para observar la calle que se extendía frente a su casa. La aldea de Aquae Serena comenzaba a despertar con la misma tranquilidad con la que él mismo había despertado. Algunas puertas se abrían aquí y allá, no todas al mismo tiempo, sino de manera espaciada, como si cada familia tuviera su propio ritmo interno para comenzar el día. Al otro lado de la calle, pudo ver a Gaius Antonius, su vecino de toda la vida, que salía de su casa llevando en las manos una pequeña jarra de barro. Gaius caminaba con pasos lentos y medidos hacia el pozo comunitario que se encontraba en el centro de la pequeña plaza de la aldea. Marcus sabía, sin necesidad de preguntarlo, que Gaius realizaba esta misma tarea cada mañana, a la misma hora, como había hecho durante los últimos 15 años desde que se había mudado a esa casa. Era una rutina tan establecida que los demás habitantes de la aldea podían usar la salida de Gaius hacia el pozo como una especie de reloj natural para calibrar sus propias actividades matutinas. Marcus se quedó allí parado junto a la ventana durante largo rato, simplemente observando, sin pensar en nada en particular, solo dejando que sus ojos siguieran el movimiento lento y predecible de Gaius mientras éste se dirigía hacia el pozo, paso a paso, sin prisa alguna, como si cada paso fuera una meditación en sí misma. El aire matutino entraba suavemente por la ventana, trayendo consigo el aroma fresco de la hierba húmeda por el rocío y también, muy débilmente, el olor dulce de las higueras que crecían en el huerto de la familia Cassius. Al final de la calle, Marcus respiró profundamente, llenando sus pulmones con ese aire limpio y familiar, y luego exhaló muy lentamente, sintiendo cómo cada fibra de su cuerpo se relajaba un poco más con cada respiración. Pasaron varios minutos más, tal vez 5, tal vez 10, antes de que Marcus decidiera finalmente alejarse de la ventana, pero incluso entonces no se movió de inmediato. Se quedó allí, con una mano apoyada en el marco de madera, gastada por años de uso, sintiendo la textura suave de la madera bajo sus dedos, una madera que había sido pulida por innumerables toques a lo largo de los años, hasta adquirir esa pátina especial que solo el tiempo puede crear. Cuando finalmente se apartó de la ventana, lo hizo girando muy lentamente, como si tuviera todo el día para completar ese simple movimiento. Sus ojos recorrieron la habitación familiar, deteniéndose en cada objeto conocido: la pequeña mesa de madera donde Julia dejaba sus agujas de coser, el cofre donde guardaban sus pocas posesiones valiosas, el espejo de bronce pulido que había pertenecido a la madre de Julia. Cada objeto tenía su lugar, su historia, su razón de estar exactamente donde estaba. Marcus caminó hacia el cofre, pero no directamente, sino haciendo una pequeña pausa junto a la mesa, donde extendió su mano y tocó suavemente la superficie de madera.
sintiendo las pequeñas marcas e imperfecciones que contaban la historia de años de uso cotidiano. Había una mancha pequeña y ovalada donde Julia había derramado aceite de oliva hacía 3 veranos, y un pequeño rasguño que él mismo había hecho accidentalmente con un cuchillo el invierno pasado. Estas imperfecciones no eran defectos, eran memorias grabadas en la madera, recordatorios silenciosos de todos los momentos vividos en esta habitación. Finalmente, llegó hasta el cofre y se arrodilló lentamente frente a él. Sus rodillas tocaron el suelo frío y se quedó allí un momento, simplemente sintiendo esa sensación, antes de levantar la tapa de madera con cuidado, tratando de no hacer ruido para no despertar a Julia. La tapa se abrió con un susurro suave, revelando el interior ordenado donde guardaban sus túnicas, sus sandalias de repuesto y los pocos objetos personales que poseían. Marcus sacó lentamente su túnica favorita, una prenda de lino color crema que Julia había tejido y cosido para él 2 años atrás. La tela era suave al tacto, desgastada en algunos lugares por el uso frecuente, pero aún sólida y cómoda. La sostuvo en sus manos durante unos momentos, recordando vagamente el día en que Julia se la había regalado. Había sido en su cumpleaños, un día de primavera similar a este, cuando las flores del almendro llenaban el aire con su perfume delicado. Se vistió muy despacio, deslizando la túnica sobre su cabeza con movimientos lentos y deliberados, sintiendo cómo la tela fresca rozaba su piel y cómo se acomodaba suavemente sobre sus hombros. Ajustó los pliegues con cuidado, alisando cada arruga con las palmas de sus manos, un gesto que repetía cada mañana de la misma manera, con la misma atención minuciosa a los detalles más pequeños. Después se quedó allí parado, en medio de la habitación, escuchando. Los sonidos de la mañana continuaban filtrándose desde el exterior, pero ahora se habían multiplicado ligeramente. Se podía escuchar el murmullo distante de voces, conversaciones que llegaban desde diferentes direcciones, fragmentos de palabras que se perdían en el aire antes de poder ser comprendidas completamente. Marcus reconoció la voz de Lucius Valerius, que vivía 3 casas más abajo, hablando con alguien, probablemente con su esposa Claudia, sobre algo relacionado con las gallinas. Sus voces llegaban como un murmullo constante y reconfortante, sin palabras claras, solo el ritmo familiar de una conversación doméstica, de esas charlas que no tienen urgencia ni importancia particular, pero que forman parte del tejido sonoro de la vida en la aldea. Se acercó nuevamente a la ventana, pero esta vez se movió aún más lentamente que antes, como si cada paso requiriera una consideración cuidadosa. Al llegar, se apoyó contra el marco y observó cómo la luz había cambiado sutilmente desde la última vez que había mirado hacia afuera. Los rectángulos dorados en el suelo de su habitación ahora eran ligeramente más grandes y tenían un tono levemente más claro, señales imperceptibles del avance constante pero pausado de la mañana. Gaius había regresado del pozo y ahora estaba parado frente a su casa, sosteniendo la jarra llena de agua, pero no entraba inmediatamente. Se había detenido para intercambiar algunas palabras con Quintus Fabius, el panadero, que había salido a barrer el área frente a su tienda. Los dos hombres hablaban con la tranquilidad característica de quienes saben que tienen todo el tiempo del mundo para terminar su conversación. Marcus no podía escuchar las palabras específicas, pero podía percibir el tono relajado de sus voces, el ritmo pausado de su intercambio. Era probable que estuvieran hablando del clima, o tal vez de las cosechas, o quizás simplemente se estuvieran saludando con esa cortesía rutinaria que caracterizaba las mañanas en Aquae Serena, conversaciones sin contenido trascendental, pero que cumplían la función importante de mantener los lazos sociales, de confirmar que todos estaban bien, que la vida continuaba su curso normal. Marcus se quedó observando esta escena durante largos minutos, sintiendo una sensación de satisfacción profunda al ver cómo cada elemento de la mañana encajaba perfectamente en su lugar habitual, como las piezas de un rompecabezas que se había armado tantas veces que ya cada pieza conocía exactamente dónde pertenecía. No había sorpresas,
No había sobresaltos, solo la continuidad tranquilizadora de la rutina bien establecida. Finalmente, decidió que era momento de despertar a Julia, pero incluso esta decisión la tomó sin prisa. Se acercó a la cama donde ella aún dormía y se sentó cuidadosamente en el borde, tratando de no hacer que el colchón de paja se hundiera demasiado bruscamente. La observó dormir durante unos momentos, notando cómo su respiración creaba un pequeño movimiento rítmico en las mantas, cómo sus cabellos castaños se extendían suavemente sobre la almohada de lana. Se vistió muy despacio, deslizando la túnica sobre su cabeza con movimientos lentos y deliberados, sintiendo cómo la tela fresca rozaba su piel y cómo se acomodaba suavemente sobre sus hombros. Ajustó los pliegues con cuidado, alisando cada arruga con las palmas de sus manos, un gesto que repetía cada mañana de la misma manera, con la misma atención minuciosa a los detalles más pequeños. Después se quedó allí parado, en medio de la habitación, escuchando. Los sonidos de la mañana continuaban filtrándose desde el exterior, pero ahora se habían multiplicado ligeramente. Se podía escuchar el murmullo distante de voces, conversaciones que llegaban desde diferentes direcciones, fragmentos de palabras que se perdían en el aire antes de poder ser comprendidas completamente. Marcus reconoció la voz de Lucius Valerius, que vivía 3 casas más abajo, hablando con alguien, probablemente con su esposa Claudia, sobre algo relacionado con las gallinas. Sus voces llegaban como un murmullo constante y reconfortante, sin palabras claras, solo el ritmo familiar de una conversación doméstica, de esas charlas que no tienen urgencia ni importancia particular, pero que forman parte del tejido sonoro de la vida en la aldea. Se acercó nuevamente a la ventana, pero esta vez se movió aún más lentamente que antes, como si cada paso requiriera una consideración cuidadosa. Al llegar, se apoyó contra el marco y observó cómo la luz había cambiado sutilmente desde la última vez que había mirado hacia afuera. Los rectángulos dorados en el suelo de su habitación ahora eran ligeramente más grandes y tenían un tono levemente más claro, señales imperceptibles del avance constante pero pausado de la mañana. Gaius había regresado del pozo y ahora estaba parado frente a su casa, sosteniendo la jarra llena de agua, pero no entraba inmediatamente. Se había detenido para intercambiar algunas palabras con Quintus Fabius, el panadero, que había salido a barrer el área frente a su tienda. Los dos hombres hablaban con la tranquilidad característica de quienes saben que tienen todo el tiempo del mundo para terminar su conversación. Marcus no podía escuchar las palabras específicas, pero podía percibir el tono relajado de sus voces, el ritmo pausado de su intercambio. Era probable que estuvieran hablando del clima, o tal vez de las cosechas, o quizás simplemente se estuvieran saludando con esa cortesía rutinaria que caracterizaba las mañanas en Aquae Serena. Conversaciones sin contenido trascendental, pero que cumplían la función importante de mantener los lazos sociales, de confirmar que todos estaban bien, que la vida continuaba su curso normal. Marcus se quedó observando esta escena durante largos minutos, sintiendo una sensación de satisfacción profunda al ver cómo cada elemento de la mañana encajaba perfectamente en su lugar habitual, como las piezas de un rompecabezas que se había armado tantas veces que ya cada pieza conocía exactamente dónde pertenecía. No había sorpresas, no había sobresaltos, solo la continuidad tranquilizadora de la rutina bien establecida. Finalmente, decidió que era momento de despertar a Julia, pero incluso esta decisión la tomó sin prisa. Se acercó a la cama donde ella aún dormía y se sentó cuidadosamente en el borde, tratando de no hacer que el colchón de paja se hundiera demasiado bruscamente. La observó dormir durante unos momentos, notando cómo su respiración creaba un pequeño movimiento rítmico en las mantas, cómo sus cabellos castaños se extendían suavemente sobre la almohada de lana. Julia finalmente se puso en pie, pero lo hizo con una lentitud que parecía desafiar al tiempo mismo. Primero movió un pie, luego el otro, sintiendo el contacto fresco del suelo contra sus plantas descalzas. Se quedó allí parada durante unos momentos, balanceándose ligeramente, como si estuviera encontrando su equilibrio, no solo físico, sino también emocional.
preparándose para la transición completa del mundo de los sueños al mundo de la vigilia. Se dirigió hacia el pequeño espejo de bronce, caminando con pasos tan suaves que apenas producían sonido. Al llegar frente al espejo, se observó durante largo rato, no con vanidad, sino con esa curiosidad tranquila de quien se reconoce a sí misma después de las horas de ausencia del sueño. Pasó sus dedos lentamente por su cabello, desenredando con paciencia infinita cada pequeño nudo, cada mechón que se había alborotado durante la noche. Marcus la observaba desde la cama, sin prisa por levantarse, disfrutando de esta escena matutina que había presenciado tantas veces, pero que nunca dejaba de encontrar hermosa en su simplicidad. Había algo profundamente reconfortante en ver cómo Julia realizaba estos pequeños rituales de belleza, no para impresionar a nadie, sino simplemente porque formaban parte de su rutina, de su manera de prepararse para recibir el día. El sonido de la carreta se había acercado más. Ahora podían escuchar claramente el crujido de la madera, el tintineo suave de las herramientas que Titus llevaba colgadas en los costados de su vehículo, el murmullo ocasional que dirigía a su burro, palabras suaves y familiares que el animal conocía perfectamente. Marcus sabía que en unos minutos, tal vez 10, tal vez 15, Titus se detendría frente a la casa de los Valerius, como hacía cada semana, para entregar las verduras que Claudia había encargado. Julia comenzó a vestirse, eligiendo una túnica de color azul claro, una prenda que había heredado de su madre y que llevaba usando desde hacía más de 5 años. La tela había adquirido esa suavidad especial que solo viene con el uso prolongado y tenía pequeñas marcas y decoloraciones que contaban la historia de todos los días en que la había llevado puesta. Cada mancha, cada pequeño desgarro, reparado con cuidado, era un capítulo de su vida cotidiana. Se vistió con la misma parsimonia con la que Marcus lo había hecho, tomándose el tiempo necesario para que cada pliegue cayera exactamente como debía, para que la túnica se acomodara cómodamente sobre su cuerpo, sin prisa, sin urgencia, simplemente disfrutando del ritual diario de cubrirse, de prepararse para presentarse ante el mundo exterior. Marcus finalmente decidió levantarse, y lo hizo estirándose largamente, sintiendo cómo sus músculos se despertaban gradualmente, cómo sus articulaciones se ajustaban después de las horas de inmovilidad. Se acercó a Julia, y ambos se quedaron frente al espejo, observando su reflejo conjunto, viendo cómo la luz matutina que entraba por la ventana creaba un halo dorado alrededor de sus figuras. «Tengo que preparar el desayuno», dijo Julia, pero su voz no tenía prisa. Era más bien una declaración suave de intención. Marcus asintió. «Yo iré a revisar las cabras», respondió, refiriéndose a las 3 cabras que tenían en el pequeño corral detrás de la casa. Era una tarea que realizaba cada mañana, no porque las cabras lo necesitaran urgentemente, sino porque formaba parte de su rutina, de su manera de comenzar el día, conectándose con los ritmos naturales de la vida. Pero ninguno de los dos se movió inmediatamente. Se quedaron allí, juntos, disfrutando de estos últimos momentos de intimidad matutina antes de que las responsabilidades del día comenzaran a reclamar su atención. Era un momento precioso, lleno de silencio compartido, de comprensión mutua, de la tranquilidad profunda que viene de saber que todo está en su lugar correcto. Finalmente, después de varios minutos más de silencio compartido, Julia se dirigió hacia la cocina. Sus pasos eran suaves, medidos, como si cada uno fuera una nota en una melodía lenta y familiar. Marcus la siguió a cierta distancia, no porque tuviera prisa por llegar a algún lugar, sino simplemente porque le gustaba caminar detrás de ella, observar la manera grácil en que se movía, la forma en que su túnica azul se balanceaba suavemente con cada paso. La cocina era pequeña, pero acogedora, con paredes ennegrecidas por años de humo del fogón y estantes de madera donde Julia guardaba cuidadosamente ordenados sus pocos pero preciados utensilios. Había una belleza particular en esa simplicidad, en la manera en que cada objeto tenía su lugar específico, su función clara, su historia silenciosa de uso cotidiano. Julia se acercó al fogón, donde las brasas de la noche anterior
aún conservaban un resplandor tenue, casi imperceptible, pero que hablaba de vida, de continuidad, de fuego que nunca se extingue completamente. Se arrodilló lentamente frente a las brasas y comenzó a soplar con suavidad, muy suavemente, creando pequeñas corrientes de aire que avivaron gradualmente el resplandor, hasta que aparecieron las primeras llamas tímidas, danzando con movimientos hipnóticos. Marcus se quedó parado en el umbral, observando, sin sentir necesidad de ayudar, sabiendo que Julia tenía su propio ritmo, su propia manera de hacer las cosas, y que interrumpir esa cadencia sería como desentonar en una sinfonía perfectamente afinada. El fuego comenzó a crecer, muy lentamente, alimentándose de las pequeñas ramas secas que Julia añadía una por una, con paciencia infinita, como si tuviera todo el día para completar esta tarea. El aroma del humo se mezcló con los demás olores de la casa, creando esa combinación única que significaba hogar, que significaba pertenencia, que significaba estar exactamente donde uno debía estar. Julia colocó sobre el fuego una pequeña olla de barro y vertió en ella agua de la jarra que Marcus había llenado el día anterior. El agua comenzó a calentarse muy lentamente y el sonido suave de las pequeñas burbujas que se formaban en el fondo de la olla añadió otra nota a la sinfonía matutina. Mientras esperaban que el agua se calentara, ambos permanecieron en un silencio cómodo, Julia removiendo ocasionalmente el contenido de la olla con una cuchara de madera, Marcus apoyado contra el marco de la puerta, observando cómo la luz que entraba por la pequeña ventana de la cocina creaba patrones cambiantes en las paredes, patrones que se movían casi imperceptiblemente, siguiendo el ritmo del sol en su ascenso matutino. Desde el exterior llegaba ahora el sonido de más voces, conversaciones que se entrelazaban sin urgencia, sin prisa, formando una red sonora que envolvía la aldea como una manta suave. Se podía escuchar a Aurelia, la esposa del herrero, hablando con alguien sobre el mercado. Su voz llegaba en fragmentos, palabras sueltas que se perdían en el aire, pero que contribuían a esa sensación de comunidad, de vida compartida que caracterizaba las mañanas en Aqua e Serena. Julia sacó de una canasta el pan que había preparado el día anterior, un pan redondo y dorado, con la corteza ligeramente rugosa que hablaba de horas de horneado lento. Lo colocó sobre la mesa de madera y lo contempló durante unos momentos, como si fuera la primera vez que veía ese pan, como si cada hogaza fuera única, especial, digna de admiración. Luego tomó un cuchillo y comenzó a cortarlo, pero no rápidamente, sino con movimientos lentos y deliberados, como si el acto de cortar el pan fuera una ceremonia, un ritual que merecía ser realizado con la debida reverencia. Cada corte del cuchillo producía un sonido suave, casi susurrante, mientras la hoja atravesaba la corteza crujiente y luego la miga tierna del interior. Julia cortaba rebanadas gruesas, uniformes, con la precisión que viene de años de repetir el mismo gesto. El aroma del pan, recién cortado, se liberó en el aire, mezclándose con el humo del fuego, creando una combinación olfativa que hablaba de sustento, de simplicidad, de los placeres más básicos y fundamentales de la existencia. Marcus se acercó lentamente a la mesa y se sentó en una de las dos sillas de madera, sillas que él mismo había tallado años atrás, cuando recién se habían casado. La madera había sido pulida por el uso, por miles de comidas compartidas, por incontables conversaciones que habían tenido lugar alrededor de esta mesa. Pasó sus dedos por la superficie, sintiendo las pequeñas marcas, las imperfecciones que contaban la historia de su vida doméstica. Julia sirvió el agua caliente en dos cuencos de barro. El vapor se elevó suavemente, creando pequeñas nubes efímeras que se disolvían casi tan pronto como se formaban. Añadió a cada cuenco unas hojas secas de menta que había recogido y secado el verano anterior. Las hojas flotaron en la superficie durante unos momentos, liberando gradualmente su aroma fresco y reconfortante. Antes de hundirse lentamente hacia el fondo, se sentó frente a Marcus y ambos tomaron sus cuencos entre las manos, sintiendo el calor que se transmitía a través del barro, calentando sus palmas, sus dedos. Era una sensación reconfortante, especialmente en estas mañanas de principios de primavera, cuando el aire
aún conservaba algo del frescor del invierno. Soplaron suavemente sobre la superficie del agua, observando cómo se formaban pequeñas ondas que se extendían en círculos concéntricos. Bebieron despacio, muy despacio, saboreando no solo el líquido tibio, sino también el momento, la tranquilidad, la sensación de estar completamente presentes en este instante simple pero perfecto. No hablaron, no había necesidad de palabras. El silencio entre ellos era cómodo, familiar, lleno de comprensión mutua y de años de intimidad compartida. Marcus tomó una rebanada de manos durante unos momentos, apreciando su peso, su textura, la manera en que la luz matutina resaltaba los pequeños agujeros en la miga, los patrones irregulares que había creado la fermentación. Le dio un bocado pequeño, masticó lentamente, dejando que los sabores se desarrollaran completamente en su boca. El pan tenía ese gusto ligeramente ácido que caracterizaba a las masas fermentadas naturalmente, un sabor complejo que hablaba de tiempo, de paciencia, de procesos naturales que no podían ser apurados. Julia hizo lo mismo, tomando su tiempo para disfrutar cada bocado, para apreciar el resultado de su trabajo del día anterior. No era un pan extraordinario, no tenía ingredientes especiales o raros, pero tenía algo que ningún pan comprado podría tener. Tenía la satisfacción de haber sido creado con sus propias manos, con cuidado, con amor, con la paciencia que solo viene de quien comprende que las mejores cosas de la vida no pueden ser apuradas. Desde la calle llegaba ahora el sonido de pasos más frecuente. La aldea continuaba despertando gradualmente, pero sin prisa, sin el bullicio que caracterizaba a las ciudades más grandes. Aquí cada sonido tenía su lugar, su momento, su razón de ser. Se escuchaba el martilleo lejano del herrero que había comenzado su trabajo diario, un ritmo constante y reconfortante que se mezclaba armoniosamente con todos los demás sonidos matutinos. Terminaron el desayuno sin prisa, saboreando los últimos bocados, los últimos sorbos del agua tibia con menta. Julia se quedó sentada durante varios minutos más, simplemente sosteniendo el cuenco vacío entre sus manos, disfrutando del calor residual que aún irradiaba el barro. Marcus hizo lo mismo. Ninguno de los dos sentía urgencia por levantarse, por comenzar las tareas del día. Era como si este momento de tranquilidad, este paréntesis de paz, mereciera ser prolongado tanto como fuera posible. Finalmente, Julia se puso en pie, pero lo hizo con movimientos tan lentos que parecía estar moviéndose a través de agua. Recogió los cuencos, los llevó hasta una pequeña palangana donde los lavaría más tarde, pero no inmediatamente, porque incluso la tarea de lavar los trastes tenía su momento apropiado, su lugar en el ritmo natural del día. Por ahora, simplemente los dejó allí, ordenados, esperando. Marcus se dirigió hacia la puerta trasera de la casa, la que daba al pequeño patio donde tenían el corral de las cabras. Abrió la puerta lentamente, sintiendo cómo la madera rozaba suavemente contra el marco, y salió al exterior, donde la luz matutina había adquirido ya una calidad diferente, más clara, más definida, pero aún suave, aún amable con los ojos. El patio era pequeño, rodeado por una cerca baja de piedras apiladas que Marcus había construido, piedra por piedra, durante varias semanas del verano anterior. Las 3 cabras estaban allí, pastando tranquilamente la hierba escasa que crecía entre las piedras. Se acercó a ellas sin prisa, y las cabras levantaron la cabeza para mirarlo, con esa expresión serena y ligeramente curiosa que caracteriza a estos animales. No había urgencia en su saludo, era más bien un reconocimiento mutuo, una confirmación silenciosa de que todo estaba como debía estar. Una de las cabras, la más vieja, se acercó lentamente a Marcus, y él extendió su mano para acariciar su cabeza, sintiendo la textura áspera del pelaje, la calidez del animal. Era un gesto que repetía cada mañana, no porque fuera necesario, sino porque formaba parte de su rutina, de su manera de conectarse con el mundo natural que lo rodeaba. La cabra cerró los ojos, disfrutando de la caricia, y Marcus se quedó allí, acariciándola. Durante varios minutos, el sol había subido lo suficiente como para calentar ligeramente el aire. Marcus podía sentir su calor en la espalda, una sensación reconfortante que hablaba de la llegada gradual de la primavera, de días más largos, de noches
menos frías, pero no era un calor intenso, sino suave, gentil, como todo lo demás, en Aquae Serena, donde incluso el clima parecía respetar el ritmo pausado de la vida. Desde el interior de la casa llegaba el sonido suave de Julia mientras ordenaba. Sus movimientos eran tan silenciosos que apenas se podían percibir. Solo el roce ocasional de la tela, el contacto suave de sus pasos descalzos sobre el suelo de barro, sonidos que se habían vuelto tan familiares para Marcus que formaban parte de la banda sonora de su vida cotidiana, sonidos que significaban hogar, que significaban paz, que significaban estar exactamente donde debía estar. Las cabras habían vuelto a pastar, moviendo sus cabezas lentamente de un lado a otro, masticando con esa paciencia infinita que caracteriza a los rumiantes. Marcus las observó durante largo rato, hipnotizado por el ritmo constante de sus mandíbulas, por la manera en que se movían sin prisa, sin urgencia, simplemente siguiendo el impulso natural de alimentarse, de existir, de estar presentes en este momento, sin pensar en el pasado o en el futuro. Terminaron el desayuno sin prisa, saboreando los últimos bocados, los últimos sorbos del agua tibia con menta. Julia se quedó sentada durante varios minutos más, simplemente sosteniendo el cuenco vacío entre sus manos, disfrutando del calor residual que aún irradiaba el barro. Marcus hizo lo mismo. Ninguno de los dos sentía urgencia por levantarse, por comenzar las tareas del día. Era como si este momento de tranquilidad, este paréntesis de paz, mereciera ser prolongado tanto como fuera posible. Finalmente, Julia se puso en pie, pero lo hizo con movimientos tan lentos que parecía estar moviéndose a través de agua. Recogió los cuencos, los llevó hasta una pequeña palangana, donde los lavaría más tarde, pero no inmediatamente, porque incluso la tarea de lavar los trastes tenía su momento apropiado, su lugar en el ritmo natural del día. Por ahora, simplemente los dejó allí, ordenados, esperando. Marcus se dirigió hacia la puerta trasera de la casa, la que daba al pequeño patio, donde tenían el corral de las cabras. Abrió la puerta lentamente, sintiendo cómo la madera rozaba suavemente contra el marco, y salió al exterior, donde la luz matutina había adquirido ya una calidad diferente, más clara, más definida, pero aún suave, aún amable con los ojos. El patio era pequeño, rodeado por una cerca baja de piedras apiladas que Marcus había construido piedra por piedra durante varias semanas del verano anterior. Las 3 cabras estaban allí, pastando tranquilamente la hierba escasa que crecía entre las piedras. Se acercó a ellas sin prisa y las cabras levantaron la cabeza para mirarlo con esa expresión serena y ligeramente curiosa que caracteriza a estos animales. No había urgencia en su saludo, era más bien un reconocimiento mutuo, una confirmación silenciosa de que todo estaba como debía estar. Una de las cabras, la más vieja, se acercó lentamente a Marcus y él extendió su mano para acariciar su cabeza, sintiendo la textura áspera del pelaje, la calidez del animal. Era un gesto que repetía cada mañana, no porque fuera necesario, sino porque formaba parte de su rutina, de su manera de conectarse con el mundo natural que lo rodeaba. La cabra cerró los ojos, disfrutando de la caricia, y Marcus se quedó allí, acariciándola, durante varios minutos. El sol había subido lo suficiente como para calentar ligeramente el aire. Marcus podía sentir su calor en la espalda, una sensación reconfortante que hablaba de la llegada gradual de la primavera, de días más largos, de noches menos frías. Pero no era un calor intenso, sino suave, gentil, como todo lo demás en Aquae Serena, donde incluso el clima parecía respetar el ritmo pausado de la vida. Desde el interior de la casa llegaba el sonido suave de Julia mientras ordenaba. Sus movimientos eran tan silenciosos que apenas se podían percibir. Solo el roce ocasional de la tela, el contacto suave de sus pasos descalzos sobre el suelo de barro, sonidos que se habían vuelto tan familiares para Marcus que formaban parte de la banda sonora de su vida cotidiana, sonidos que significaban hogar, que significaban paz, que significaban estar exactamente donde debía estar. Las cabras habían vuelto a pastar, moviendo sus cabezas lentamente de un lado a otro, masticando con esa paciencia infinita que caracteriza a los rumiantes. Marcus las observó durante largo rato,
hipnotizado por el ritmo constante de sus mandíbulas, por la manera en que se movían sin prisa, sin urgencia, simplemente siguiendo el impulso natural de alimentarse, de existir, de estar presentes en este momento sin pensar en el pasado o en el futuro.